Todas las bases que tenemos básicamente del partido político Unión por el Perú, con el cual hemos venido trabajando hasta ahora, siguen trabajando con nosotros y es la base que hemos tomado para formar todos nuestros comités distritales y provinciales, son los que nos van a permitir participar en estas elecciones. Esperemos, el tiempo es corto, el tiempo vuela, esperemos que tengamos el tiempo suficiente como para poder registrarlo. Pero si no se da la oportunidad, siempre hay un plan B, y el plan B es definitivamente poder hacer alguna alianza, un acuerdo político con algún partido político y algún movimiento regional. ¿De cuántos militantes hablamos dentro del movimiento regional en Arequipa? Bueno, nosotros ahorita teníamos en Unión por el Perú un promedio de 5.000 y tantos, ahora solamente tenemos regularizados, que se distribuyen fichas, un promedio de 600 y tantos todavía, escasamente. ¿Por qué han tomado la decisión de separarse de Unión por el Perú? No es que nos hemos separado, sino que después de las elecciones presidenciales, el partido Unión por el Perú no pasó la valla electoral. Entonces, de acuerdo a la ley electoral, se ha perdido la inscripción. Eso implica que no podemos participar en elecciones. Y la gente que nosotros teníamos en Unión por el Perú participa en política para participar en elecciones políticas y para ser electos alcaldes o regidores, y ellos no pueden quedar en la calle. De llegar a inscribirse ustedes como movimiento político, ya ustedes tienen ya para dónde van a poder postular. Sí, nosotros definitivamente, mira que nosotros ahorita ya tenemos definidas listas, por ejemplo, en lo que es Characato, Socabaya, Quequeña, Mollevaya, en Chala, en Chihuahua, Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores, en Chala, después también tenemos en Caylloma, en Pedregal, en Chuquibamba, y justamente nosotros mañana estamos viajando a provincias para ver cómo está la conformación. ¿El municipio provincial de Arequipa tiene ya destinado una persona? Todavía no, estamos en conversaciones ¿Para el gobierno con regional? 2 personas, ahí estamos en conversaciones. ¿Podría dar los nombres de los posibles candidatos? Todavía no, porque usted sabe que dar los nombres a estas alturas es un poquito delicado, primero, porque, como le digo, venimos conversando, negociando, y hoy en política todos son sensibles, y esa sensibilidad tenemos que saberla manejar. Y en todo caso, ¿con qué organizaciones en movimientos políticos o partidos políticos podrían hacer alianzas? Sí, lo que les puedo decir es que tenemos conversaciones con 2 partidos políticos, no les puedo dar los nombres, y con 2 movimientos regionales, pero sí le puedo asegurar que no son ni de la extrema derecha que he mencionado, ni de la extrema izquierda. Nosotros no vamos a hacer una alianza con aquellos que no comulgamos. Nosotros somos un partido, un movimiento regional ahora de centro izquierda. Eso implica que con los extremos no nos vamos a casar. Solamente vamos a trabajar con aquellos que sean al centro. Somos social cristianos, somos creyentes, somos socialdemócratas, y en esta línea vamos a trabajar. ¿Se sigue manteniendo la militancia de Antauro con ustedes o ya jugaron a otros partidos? Mire, en las elecciones, lamentablemente, esa alianza que se hizo no funcionó. Ni siquiera ahora, sino desde la primera vuelta, ya mis amigos antauristas, mis amigos del partido, de los otros grupos que se integraron, movimientos regionales, etcétera, lamentablemente esperaron de manera. No hubo el control suficiente, no hubo la consecuencia, no hubo el cumplimiento de los acuerdos, y esa es una consecuencia del desastre electoral que tuvimos. Entonces, lamentablemente, cada uno se fue por su lado. Por eso nosotros ahora estamos haciendo un movimiento regional nuevo con nuestra gente, con aquellos que trabajan con nosotros, con aquellos que están con nosotros, con aquellos que creen y que vienen a servir, no a servirse, y no son esporádicos o no son aquellas personas que solamente van por un carguito y por algo, sino son aquellos que están dispuestos a trabajar por su pueblo y aquellos que están dispuestos a entregarse al servicio. ¿Usted aspira a un cargo, digamos, va a postular para la provincial o para la región? Nosotros somos un bolo que siempre está a la expectativa, y esto será como consecuencia de lo que decían nuestras bases y lo que decían en los acuerdos que tengamos. Pero somos un bolo, personal, definitivamente. ¿Qué ha decidido usted en lo personal? Definitivamente vamos a participar en estas elecciones. Y estamos en conversaciones y negociaciones donde nos acomodamos y donde vamos a tener el mayor respaldo. Y donde estemos... previa a elecciones internas. Definitivamente. Es tener que improvisar un poco, es decir, saber recién dónde se van a ubicar, ni siquiera haber planeado algo antes, ni siquiera no haber acordado algo antes, ya que estamos entrando ya a una etapa donde se va a iniciar ya una campaña para el próximo año, ¿no? Así es, como se ha dicho, las elecciones son el próximo año, y no es una improvisación porque nosotros... Porque la campaña inicia prácticamente en diciembre, con la inscripción ya de los candidatos. La base que tenemos nosotros viene desde hace años, y lo reitero una vez más,
es la base que ha venido trabajando con Unión por el Perú. No es que recién nos estemos juntando y estamos diciendo, vamos a hacer un movimiento. Simplemente, al perder la inscripción registrada de Unión por el Perú como partido de rango nacional, hemos tomado la decisión de trabajar con el equipo que tenemos con un movimiento regional. Es cierto lo que ustedes mencionan, que de repente los plazos no nos alcanzan, por eso estamos en conversaciones con partidos de rango nacional y movimientos regionales para participar activamente. Pero ¿de qué manera también ustedes aportarían a estas alianzas? Y bueno, ha mencionado que son solamente 600 militantes alrededor, ¿no?, de los movimientos regionales, de los que han quedado del partido Unión por el Perú en Arequipa, ¿no?, de los 5.000 que había, ¿no? Es bastante, digamos, mínimo, digamos, el porcentaje que ha quedado, ¿no? Estamos trabajando en función de eso, por eso justamente le decía yo, mañana estoy por Choquibamba, Plao y el Pedregal, haciendo el trabajo, porque sería improvisado si recién nos juntamos y decimos, ¿qué hacemos? No, nosotros tenemos planes de trabajo, no solamente para el gobierno nacional, para el gobierno regional y para los diferentes municipios. Hemos participado antes ya en elecciones municipales con algunos candidatos, tenemos planes de gobierno para diferentes distritos. Entonces, esos planes de gobierno, por ejemplo, nos sirve como base y actualizarlos para poder participar ahora. ¿Qué opinión tiene usted, guardas un poquito a un lado, qué opinión tiene usted acerca del gobierno, ya todavía no ha cumplido 100 días de Pedro Castillo, y también la llegada posible, se anuncia, de Evo Morales el día de mañana? Miren, nosotros hemos sido, en las elecciones que han pasado, nosotros hemos apoyado a Pedro Castillo, hemos votado por Pedro Castillo, pero no hemos votado básicamente porque compartamos el 100% de su programa de gobierno. Muchos de nuestros planteamientos son los que tenía Pedro Castillo, los nuestros: educación, salud. Nosotros hemos planteado primeramente el 6% y el 10% del presupuesto para el sector educación, y ha sido después Pedro Castillo y acá Alex Paredes que lo tomó y lo planteó, pero fuimos nosotros los primeros que planteó el 10% del presupuesto del sector de educación. Entonces, básicamente hemos votado por Pedro Castillo en contra de la corrupción y la delincuencia, porque para nosotros Keiko Fujimori significaba la institucionalización de la delincuencia. Hoy Pedro Castillo, nosotros sabíamos que no tenía el equipo suficiente, sabemos que de repente no estaba lo suficientemente preparado, pero preferimos eso antes que la institucionalización de la corrupción. Ahora, sí es cierto, esperemos que retome el rumbo. Sabemos que hay un conflicto ahí entre Cerrón y Pedro Castillo. Lamentablemente les digo ahí, deben entender los dirigentes y los políticos que hoy nuestro país necesita la unidad, necesita la unificación de los grandes líderes para formar y para sacar a nuestro país. Pero no, nosotros vemos que en esos líderes hay mucho sectarismo, y ese sectarismo debe ser dejado de lado en aras de la gobernabilidad de nuestro país.